Los hombres rebeldes de corazón pronto hablarán palabras rebeldes. Porque acuérdate que la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, la rebelión de un hombre se expresa por medio de su lengua. O sea, la lealtad, la infidelidad se expresa a través de su lengua. El síntoma de lo que desprecian la autoridad se manifiesta al hablar en contra de sus pastores cosas negativas, en contra de sus líderes cosas negativas. Se fue con todo lo que tenía y engañó a Labán al no decirle que se iba. No decirle que se iba. Y mira, mucha gente sale de las iglesias y no dicen nada. Se van, no, sencillamente no me cuadró, me fui y ya va, espérate. Yo soy libre en Cristo. Yo soy libre en Cristo, dice. Pero no, lo que pasa es que mucha gente desconoce lo que dice la Biblia. Ve que es importante ser agradecido. Mira cómo se demuestra la lealtad y la deslealtad de Jacob y la lealtad de Moisés por un hombre que le dio cobijo. Eso es muy importante, ese principio. Ahora, el tema es que hay mucha gente que al no conocer estos principios salen peleados de las iglesias. Y no es eso, que llegan a otra iglesia, mira, me vine peleado de allá porque allá me... Pisoteando el pan. Lo primero que tienes que hacer con ese rebelde, con ese desleal que se vino de allá, diciendo cosas negativas del lugar donde salió, es que tienes que darle formación, tienes que enseñarle principios básicos de honestidad, de respeto, de credibilidad, de lealtad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que él se moleste aquí contigo, como no le importó en el lugar de donde salió, de donde fue formado, hacerlo, aquí tampoco le va a importar. Lo va a hacer. Mucha gente que está escuchando, por ejemplo, este tema ahora mismo, está entendiendo y dice, ahora entiendo por qué. Maravilloso, porque mucha gente se está identificando y está diciendo, aquí está lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque en la Biblia incluso encontramos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. La gente que traicionó en la Biblia no terminaron bien. La gente que fueron desleales en la Biblia, búsquenlo. ¿Cómo terminaron los traidores en la Biblia? ¿Cómo terminaron la gente que fueron desleales en la Biblia? Terminaron mal. Lo más peligroso de todo lo que hemos dicho hoy, no son los que están afuera que son rebeldes, que son desleales, sino los que están dentro con corazones desleales. Toda persona es un traidor en potencia hasta que no se demuestre lo contrario. Mira, las redes sociales tristemente están llenas de hombres y mujeres, productores de contenido, que se han dado a la tarea de hacer programas para criticar a los pastores, para criticar a las iglesias. ¿Sabes cómo se llama eso? Deslealtad. ¿Por qué deslealtad? Porque tú estás hablando mal de la iglesia a la cual que tú también perteneces. Y entonces me da mucho pesar con eso, porque ellos dicen, voy a hablar en Cristo. Hablar mal de tu hermano, hablar mal de un pastor que por allá. Estos temas lo van a ver personas cristianas y no cristianos. Eso no contribuye al crecimiento de la obra de Dios. Porque ¿a quién le cortó Pedro la oreja? Un siervo del sumo sacerdote. Un sumo sacerdote. Ajá. Y Jesús agarró la oreja y dijo, Pedro, no lo hagas, no mutiles, porque también es parte de este cuerpo. Jesús le está dando un ejemplo, no puedes. Pero te están atacando, déjalo quieto, no seas igual que ellos, no te conviertas en un desleal, no te conviertas en un mutilador de mi propio cuerpo. Amén. Quiero entrar acá en una parte también importante. ¿Cómo podemos escapar de los peligros de la traición? Bueno, la forma más adecuada, porque, bueno, tenemos que escapar de la deslealtad, de la traición. O sea, tenemos que comenzar a caminar por una calle contraria, por donde culturalmente íbamos con el tema de la traición. Tal vez esto no va a ser de agrado para muchas personas, pero vamos a meternos en algo aquí bastante complejo. La forma más adecuada de hacerlo es aprender a salir honradamente de una institución. Por eso es que es bueno escuchar los principios, porque vamos a cometer muchos errores por no saber muchas cosas que son importantes y que estamos ignorando. Tenemos que aprender a salir honradamente de una institución sin rebelarnos. La renuncia muchas veces a una institución, a una iglesia, por lo general ocurre en medio de malos entendidos, en medio de conflictos, acusaciones y heridas no sanadas. Dejar una iglesia o ministerio es algo que, bueno, va a pasar. Ojalá no pase, pero va a pasar. Por lo general siempre pasa, nos guste o no nos guste. Entonces,
La manera como estamos saliendo de ese lugar es lo que va a determinar. Porque, ¿qué pasa? Pueden haber algunas razones por las cuales la renuncia ocurra, pero debemos ser agradecidos con la iglesia donde nos formaron, nos alimentaron por algunos años. Por supuesto, no debemos difundir. Esto abarca esta parte de no difundir malas historias de la congregación, de donde estamos saliendo. Porque ahí es donde nos vamos a dar de cuenta. Si real, porque mira, la persona puede tener muchas razones que lo llevaron a salir del lugar donde, bueno, pues se congregó durante muchos años, o trabajó, o perteneció, cualquier institución. Pero al salir de ese lugar y comenzar a difundir información negativa con relación a ese lugar, ya de alguna forma eso demuestra, eso determina que la persona es desleal. ¿Por qué desleal, pastor? Porque yo no creo que hayan sido malos durante esos 4, 5, 6 años que tuviste en ese lugar contigo. ¿Verdad que algo tuviste que haber aprendido en ese lugar? Claro. ¿Verdad que fue un tiempo de formación, de crecimiento, en donde invirtieron tiempo en ti, en donde te enseñaron muchas cosas, en donde aprendiste muchas cosas, en donde esas cosas que sabes ahora, ese nivel, esa formación se debe al tiempo de que los líderes y los pastores y los ministros y las personas que te ayudaron invirtieron tiempo en ti? Entonces, al salir de ese lugar por algún malentendido y salir a difundir historias negativas de ese lugar, no es bueno. Porque en cualquier lugar donde tú llegues hablando mal de la congregación donde saliste, ya vamos a entender, Claro, que no eres una persona digna de confianza, que no eres una persona leal con las personas que te ayudaron. Vamos a verlo en la Biblia. ¿Por qué no lo debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ezequiel capítulo 34, versículo 18. Vamos a ver qué dice la Biblia de ese tipo de comportamiento. Porque tenemos que escapar de la traición, o tenemos que comenzar a actuar de manera distinta a como culturalmente fuimos formados. Ezequiel capítulo 34, versículo 18, dice de la siguiente manera: no les basta quedarse con los mejores pastizales, también tienen que pisotear lo que queda. No les basta con beber el agua cristalina, también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. Mira lo que hace. En esta versión lo diría así: o es poco que comáis lo bueno de los buenos pastos, sin que también oyáis con vuestros pies lo que queda de vuestros pastos, y que bebéis del agua clara, enturbiando además con vuestros pies el agua que queda. Entonces lo que está diciendo es que después que se beneficiaron del lugar de donde salieron, al difundir historias negativas del lugar donde saliste, está cerrando la oportunidad para que otras personas puedan ser entrenados en el lugar donde tú estás saliendo. Y mira cómo lo dice esta, respaldando eso que usted está diciendo, es el mismo Ezequiel 34, 18, pero esta versión dice: algunos de ustedes no se conforman con comerse mejor pasto, sino que pisotean el pasto que no se comieron. Lo que usted dice, cerrando la puerta para que nadie entonces pueda llegar también a tener bendición allí. Por supuesto, porque al difundir noticias negativas del lugar donde te formaron por años, en donde se invirtió una cantidad de tiempo en tu crecimiento, en tu desarrollo, en tu crecimiento como hombre y mujer de Dios, al difundir noticias negativas, está pisoteando el pasto que sobra, que no te comiste. Entonces, para que nadie vaya a ese lugar para ser formado allí. Pero vamos a ver cómo diría Proverbios capítulo 17, versículo 13. Porque aquí en esta versión dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y entonces alguien diría: pero ¿cómo es eso? Yo no estoy dando mal por bien. Sí, porque no puede ser que el lugar donde
el lugar donde tantos años te formaron, invirtieron en ti, ahora de la noche a la mañana se haya convertido en un lugar terrible y feo. ¿Qué pasó con esos años? Porque ahora precisamente me estás hablando de un malentendido que se dio allí. ¿Y qué pasó con los años anteriores que tuviste ahí, donde fuiste formado, donde creciste, en donde obtuviste todo el conocimiento que tienes ahora? Gracias al Señor primeramente, pero gracias a esa gente que se esforzó haciendo un trabajo en ti. ¿Cómo diría allí? El que es mal agradecido. Mal agradecido, le llama así. Siempre le irá mal. Siempre le irá mal. Al decir cosas malas acerca de la iglesia que dejamos, enturbiamos el agua e impedimos que otros sean entrenados y bendecidos por el mismo ministerio que nos bendijo por algunos años. No es posible que la iglesia donde fuimos entrenados de pronto se haya convertido en un lugar tan malvado. Escuchen, porque aquí viene algo tremendo. La razón por la que la mayoría de los ministerios desaparecen en el olvido después de dejar un ministerio es porque atraen una maldición sobre ellos mismos por la manera en la cual salieron. Enturbiaron el agua después que han bebido, dejando tras ellos un grupo de personas confundidas. Escúcheme algo. Si una persona no entiende estos principios, no recibe la formación, va a terminar como culturalmente se hace. Porque todas las personas que tú ves que abandonan una iglesia o abandonan una institución o abandonan, ¿qué salen diciendo? ¿Verdad que no salen diciendo cosas bonitas de ese lugar? Bueno. Cuando tú ves a alguien que te está diciendo, mira, vale, yo le doy gracias a Dios por el lugar donde me formaron, vale. Yo no tengo nada malo que decir de esa gente, con todos los errores que tienen allí, pero yo también tengo bastante. Y ellos me soportaron durante muchos años. ¿Sí? Entonces, yo no tengo nada que... Yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de haber crecido en ese lugar. Dios me tuvo que sacar. O Dios permitió que yo saliera porque tenía otros planes conmigo, pero yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, hablar mal del lugar, porque eso de alguna forma habla de mí, de lo que soy. Quien me oye va a decir, oye, pero tú eres un ingrato. Yo no le daría confianza a una persona que venga con este tipo de problemas. Porque mira, viene de allá, 5 años, 6, 7, 8, 10, 15, duraron allá. Y vienen difundiendo noticias negativas de aquí. Si se ponen bravos aquí con nosotros, ¿qué van a decir? El día que corresponda, que se dé una cuestión de incomodidad donde ellos, ¿verdad?, se sientan confrontados o se sientan incómodos, ellos, de la misma manera como actuaron allá, van a actuar con nosotros aquí. Si se llegaran a poner bravos por alguna razón con nosotros, entonces van a decir lo mismo cuando salgan de aquí. Entonces, la única manera es que estas personas que vienen llegando reciban la formación y decirle, mire, aquí no se habla mal de otros pastores, aquí no se habla mal de otras iglesias. Sí, pero es que es muy fuerte. No, no lo hagas, hermano, porque es que el tema es que con todo lo que me estás contando me voy a dar de cuenta que el problema no lo tienen allá, que el problema lo tienes tú. Yo sé que quieres darle rienda suelta a las palabras y a todas estas cosas que te están impulsando, pero no lo hagas. El problema no era allá, el problema se vino para acá. Entonces, es muy importante este principio porque esto habla de alguien que es desleal con aquellos que te bendijeron por mucho tiempo. Vamos a la carta de Pedro, a la segunda carta de Pedro, para que veamos ahí unos principios bíblicos extraordinarios. Ahí en el capítulo 2, versículo 10 al 12. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales, pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Se burla de lo que no entienden, ¿eh? Entonces, atrevidos, arrogantes que son, no tienen respeto con las autoridades. Mira cómo lo describe la carta de Pedro. Y mira cómo lo describe el apóstol Juan, o Judas, el apóstol Judas,
en el capítulo 1, versículo 8 al 10. De esta manera lo diría en esta versión. De la misma manera, estos individuos, llevados por su delirio, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden. Y como animales irracionales, lo que entienden por insulto o por instinto es precisamente lo que los corrompe. Me llama aquí poderosamente la atención porque dice, esto en cambio maldice lo que no entiende. Precisamente por la parte cultural, por la tradición, por este montón de cosas que vienen arrastrando. Ahora, la gente de iglesia debe ser diferente. En ella debe haber obediencia de corazón. Se sabe fácilmente si hay o no esta clase de obediencia en una persona por las palabras que salen de su boca. Porque la misma persona, sin darse cuenta, está diciendo qué tiene adentro, cómo son. Por eso es que se dice que quieres conocer a alguien, déjalo que hable. Dios busca obediencia de corazón, hermano. En Efesios capítulo 5, versículo 6, dice que nadie os engañe con palabras fariseas. Lo dice en esta versión, usa el término fariseo. Estas cosas son las que encienden la ira de Dios sobre los hombres que se niegan a obedecerle. Los hombres rebeldes de corazón pronto hablarán palabras rebeldes. Porque acuérdate que la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, la rebelión de un hombre se expresa por medio de su lengua. O sea, la lealtad, la infidelidad se expresa a través de su lengua. El síntoma de lo que desprecian la autoridad se manifiesta al hablar en contra de sus pastores cosas negativas, en contra de sus líderes cosas negativas. Ahora, como lleves a cabo tu salida de tu ministerio, demostrará a todos si eres leal o rebelde. La manera. Después de la salida debes hablar bien del lugar de donde vienes. Esto te dará credibilidad. Esa es la manera en que vas a ser digno de confianza. La gente va a confiar en ti. Vas a ser una persona creíble. Porque independientemente de lo que pasó, debes de alguna forma demostrar por lo que vas a hablar, ¿sí? Pero esto, sencillamente, si la persona no lo sabe, le va a dar rienda suelta al deseo de hablar lo que tiene en su corazón, sin importar que la persona que lo está escuchando lo está estudiando a ver si es leal o es rebelde. Claro, porque lo importante es conocer los principios de la lealtad, de la seriedad. Te va a ayudar a identificar a muchas personas cuando vienen con un engaño. Porque ya tú conoces cómo actúa, ya tú conoces cómo habla. Claro. Por eso es importante. Y no solamente conocerlo, conocer los principios, manejar los principios, sino aplicarlos también. Aplicarlo, claro. Ahora vamos a ver un ejemplo negativo en la Biblia de una persona que salió de un lugar después de estar tantos años ahí de una manera no correcta. Vamos a ver en Génesis capítulo 31 del versículo 20 al 22. Allí habla de cómo Jacob renunció al ministerio de Labán, la forma incorrecta como lo hizo. Estuvo a punto de recibir una maldición por eso. Eso es lo que mucha gente no sabe. Decíamos que muchos ministros que desaparecieron su ministerio, pero salieron en una situación muy fuerte, en una confusión, en malos entendidos, en heridas no sanadas, mucha crítica. Y entonces ese tipo de cosas no lo va a dejar avanzar en el ministerio. Hay que reconciliarse, hay que perdonar. Vamos a ver qué pasó con este hombre de Dios llamado Jacob en la Biblia. En esta dice así: se fue con todo lo que tenía y engañó a Labán al no decirle que se iba. No decirle que se iba. Y mira, mucha gente sale de las iglesias y no dicen nada. Se van, no, sencillamente no me cuadró, me fui y ya va. Espérate. Yo soy libre en Cristo. Yo soy libre en Cristo, dice. Pero no, lo que pasa es que mucha gente desconoce lo que dice la Biblia. Vamos a ver por qué lo hizo mal Jacob. Él estipulaba, porque, oye, ya Labán lo había engañado muchas veces, prometiéndole cosas. Y entonces dijo, no, vale, este hombre. Él aprovechó que Labán se fue a un lugar 3 días de camino y dijo, no, vamos a aprovechar, recogió todo y se fue. Este es el momento. Este es el momento. Entonces no le dijo nada, pero no sabía que por estar bajo la cobertura de Labán, Labán tenía poder para maldecirlo. Vamos a verlo. Dice, se fue con todo lo que tenía y engañó a Labán al no decirle que se iba.
Luego de cruzar el río Éufrates, se fue hacia los cerros de Galaad. Al tercer día, Labán supo que Jacob se había ido. Mira, al tercer día. Entonces, fíjate algo, él se fue y no dijo nada porque él tenía que honestamente decirle, mira, vale, ya yo me voy, gracias por todo, agradecido, ¿verdad? Claro. Pero no, él aprovechó el momento de que Labán se fue a un viaje de 3 días de camino y recogió todas sus cosas y se marchó. Pero vamos a ver qué más ocurrió en la historia, porque tenemos que llegar al versículo 28, 29. Dice, así que salió a perseguirlo, acompañado de sus parientes. 7 días después, lo alcanzó en los cerros de Galaad, donde Jacob había acampado. Ya habían pasado 10 días en total, ¿verdad? Correcto. Dice, allí también acamparon Labán y sus parientes. Pero una noche. Mire, escuche esto. Si no hubiese sido por la intervención de Dios, Labán podría haber lanzado una maldición sobre Jacob. Pero esa noche Dios intervino porque sabía que Labán tenía poder para maldecirlo. Ya usted va a ver por qué digo que Labán tenía poder para maldecir a Jacob. Pero una noche Dios se le apareció a Labán en un sueño y le dijo, Labán, no le digas nada a Jacob. No le digas nada a Jacob, porque sabía el Señor que este hombre tenía poder para maldecirlo, capacidad para maldecirlo. Y si no es por la intervención de Dios, el hombre iba molesto. Era la intención. Era la intención. Y entonces el Señor intervino porque sabía, porque ese hombre tenía un propósito tremendo en Dios. Y sabía que una maldición de esa categoría no lo iba a dejar avanzar, cumplir el propósito. Y le dijo, no, porque sobre ese hombre hay una palabra. Sin embargo, Labán le dijo a Jacob, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué has tomado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Y por qué huiste sin decirme nada? Si me hubieras avisado, yo habría hecho una fiesta para despedirte. Lo que has hecho es una locura. Ni siquiera un beso me dejaste darle a mis hijas y a mis nietos. El 29 dice, ganas no me faltan de hacerles daño. Pero anoche el Dios de tu padre me ordenó que no te dijera nada. ¿Te das cuenta? Esas cosas tenemos que saberlas. Date tu cuenta que el Señor dijo, no le digas nada. Y cuando él llega le dice, el Señor me dijo, yo no lo conozco. Él es el Dios de tu padre. Se me apareció en un sueño, sin tener ningún tipo de relación con el Señor. Y el Señor se le aparece en esa intervención, en ese sueño, una noche antes para que no llegara con esa rabia, con ese enojo. ¿Usted sabe lo que es una maldición de una persona que está en autoridad? Con enojo, con rabia. Eso es peligroso. Y entonces él dice, él me dijo que no te dijera nada. Entonces ese es un ejemplo negativo de cómo no deberíamos actuar a la hora de que pertenecemos a una organización, a un ministerio, a una institución. Esa es la manera incorrecta de cómo salir de un lugar. Ahora vamos a ver la manera correcta. La manera correcta la vamos a ver en Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 20. En este ejemplo bíblico, es un ejemplo positivo de Moisés, ¿no? Por otra parte, observemos el estilo de Moisés, cómo dejó el ministerio de su suegro Jetro, a donde estuvo sirviendo por más de 40 años. La manera correcta permitió que después de muchos años pudo recibir ayuda de Jetro y relacionarse con él. Pero vamos a verlo en el capítulo 4, versículo 18 de Éxodo. Moisés volvió entonces a donde estaba su suegro Jetro y le dijo, déjame regresar a Egipto. Quiero ver si todavía siguen con vida los israelitas. Jetro le dijo, vete tranquilo. Espero que te vaya bien. Ve que si es importante esa bendición sacerdotal. Ve que es importante ser agradecido. Mira cómo se demuestra la lealtad y la deslealtad de Jacob y la lealtad de Moisés. Por un hombre que le dio cobijo, que le dio la hija, la hija le dio 2 hijos. Ese era el abuelo de su nieto. Aparte de eso, ese tiempo, recuerda que Moisés venía huyendo de Egipto y este hombre, Jetro, lo recogió y lo mantuvo allí durante 40 años. No era digno de que se despidiera. Por supuesto. Dios estaba en el asunto de que este hombre regresara y le dijera al suegro, gracias por todo. Yo me tengo que ir. Voy a verificar si los israelitas viven. Tengo una asignación de parte de Dios que tengo que cumplir. Pero nota que es importante porque el hombre le dice, ven pa. Entonces, Moisés se había convertido en yerno de Jetro
y como hijo obediente tenía que pedirle permiso para abandonar aquel lugar. Teniendo la autorización directa y el llamado de Dios, era lo más correcto en este caso. Jetro le contestó, vete en paz, que te vaya bien. Eso es muy importante, ese principio. Ahora, el método que utilizó Moisés para salir del ministerio de Madián es ético. Fue seguido, más adelante tú vas a ver cómo es que Jetro lo vuelve a bendecir. Porque cuando lo fue a visitar se dio cuenta que Moisés no estaba haciendo todo aquel trabajo solo. Y él le dijo, no vale, Moisés, mira, toma mi consejo. Delega funciones, mira, pon jefe de tantas personas, en tantos lugares. Y Dios estuvo de acuerdo con aquello y le fue muy bien así. Y él le dijo, la cosa más importante la atiendes tú. O sea que la bendición de Jetro todavía siguió alcanzando a Moisés con el pasar de los años, porque fue agradecido. Ahora el tema es que vi mucha gente que al no conocer estos principios salen peleados de las iglesias. Y no es eso, que llegan a otra iglesia, mira, me vine peleado de allá, porque allá me... Pisoteando el pasto. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que llegan a la congregación donde lo reciben, tal vez la directiva de ahí no está enterado de cómo manejar esa situación y lo reciben con mucho cariño, pero metiste a un desleal en tus filas, a un rebelde en tus filas. Lo primero que tienes que hacer con ese rebelde, con ese desleal que se vino de allá diciendo cosas negativas del lugar donde salió, es que tienes que darle formación, tienes que enseñarle principios básicos de honestidad, de respeto, de credibilidad, de lealtad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que él se moleste aquí contigo, como no le importó en el lugar de donde salió, de donde fue formado, hacerlo, aquí tampoco le va a importar. Lo va a hacer. ¿Qué dice la audiencia? ¿Qué pasará con la audiencia que no Hay se como un escucha? silencio por allí. Pero quiero compartir algo que un concepto de traición. La palabra traición se refiere al acto o conducta de deslealtad o falta de compromiso que existe entre dos o más partes involucradas. El término se origina en el latín traditio, que significa traición, es decir, acción que conlleva a quebrantar la confianza. Un concepto que quería compartir, no quería dejar por fuera, porque complementa todo lo que venimos diciendo. Fíjate que estábamos viendo dos ejemplos, lo que no se debe hacer y lo que sí es correcto hacer. Ahí vemos a Jacob cómo salió de manera desleal y cómo Moisés, agradecido con el suegro, le dijo, suegro, me tengo que ir. Date tu cuenta que los dos eran suegros, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de dos suegros. Dos suegros. Entonces, un hombre de Dios lo hizo de una manera desleal. Eso nos deja una enseñanza para nosotros, que no debemos salir de ese lugar. Porque así mismo como Labán tenía poder en sus palabras para maldecir a Jacob, porque aunque Jacob era el hombre de la palabra, Jacob era el hombre del propósito, pero delante de Dios, Labán era mayor para Dios, era mayor, porque él fue quien lo rescató, le dio cobijo, lo tuvo allí. Y esa riqueza que llegó a obtener Jacob, Dios se la dio, pero el instrumento que usó Dios para bendecir la vida de Jacob fue Labán, con todo lo de la trampa, que le hizo varias veces. Pero es que recordemos que Jacob tenía que pagar la trampa con otro tramposo, que fue más tramposo que él. Porque te recuerdas que él venía huyendo después de haberle robado la primogenitura a su hermano Esaú. Y se vino para acá, y entonces llegando aquí, él pensaba que se iba a venir con la cabulla en la pata. Y llegando aquí, el Señor le dijo, mira, tú vas a trabajar 7 años por esta muchacha que está aquí. Y cuando pasaron esos 7 años, le dio la que no era. Y entonces le dijo, mira, en nuestra cultura, tienes que quedarte con la mayor primero. Si quieres la menor, trabaja 7 años más. Bueno, entonces él tenía que pagar el cuadrante ese del engaño. Lo cierto es que por largos 20 años estuvo Jacob con Labán. Moisés tuvo 40. Pero independientemente de la cantidad de tiempo, ¿no? Ahí vemos el ejemplo de la ingratitud y el ejemplo de la gratitud. Un hombre de Dios, los dos hombres de Dios iguales. Dos propósitos. Dos propósitos, exacto. ¿Sí? Pero uno tuvo la capacidad, ¿verdad? El agradecimiento de volver allá y decirle, hermano, mira, gracias por todo lo que hiciste por mí.
Gracias por haberme aguantado durante tanto tiempo. Porque no es posible que de la noche a la mañana, entonces ahora ellos son los malos y tú eres el bueno. Por una situación de malos entendidos que suelen suceder siempre, ¿no? Raro es cuando no sucede. Ahora fíjate algo. La enseñanza constante sobre el tema de la lealtad es muy importante. La mayoría de las personas ignoran el desarrollo del proceso de la lealtad. Muchos rebeldes no están conscientes de lo que están haciendo. Los líderes desarrollan una cultura de lealtad a medida que reciben la formación. Mucha gente que está escuchando, por ejemplo, este tema ahora mismo, está entendiendo y dice, ahora entiendo por qué, dónde aparece en la Biblia estos principios de lealtad, cómo lo aprendo. Bueno, esta noche ha servido este tema maravilloso que hemos desarrollado a lo largo de esta noche, maravilloso porque mucha gente se está identificando y está diciendo, aquí está lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque en la Biblia incluso encontramos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Esos ejemplos bíblicos. La gente que traicionó en la Biblia no terminaron bien. La gente que fueron desleales en la Biblia, búsquenlo. Todos en la Biblia los que traicionaron. ¿Cómo terminaron los traidores en la Biblia? ¿Cómo terminaron la gente que fueron desleales en la Biblia? Búsquenlo para que ustedes vean cómo terminaron. Mucha gente que se le dio confianza terminaron mal. Hay un hombre en la Biblia que se llama Joab, el general del ejército de David. Yo me puse a estudiar profundamente la vida de este hombre y me encontré muchas cosas tremendas. Y él delante de David, por ejemplo, él fingía que era leal, pero a espaldas de David hacía otra cosa. Y así hay mucha gente dentro de nuestras congregaciones que hacen una cosa aquí cuando alguien está de frente, pero cuando la persona se va, ellos actúan de otra manera y hacen cosas y dicen cosas. Aquel episodio, me recuerdo solamente por poner un ejemplo de Joab, cuando este joven Absalón se rebeló, David le dio una orden y le dijo, mira, sea lo que sea, presérvenle la vida al muchacho, a Absalón, al rebelde, el que se rebeló. Y David le dio la orden directamente a Joab como su general, responsable de todas las tropas. Y en el combate, la Biblia relata que Absalón se quedó, la cabellera se le quedó enredada en un árbol. Y un soldado vino y le dijo a Joab, mira, Absalón se quedó enrollado en la cabellera, ya está colgando allá. Y él le dice al soldado, ¿y por qué no lo mataste? ¿Cómo? Es un soldado de menor rango. Y entonces el soldado le dice, no, yo no puedo hacer eso, pero porque tú no vas a cumplir la orden, porque yo estaba presente, yo escuché cuando David te dijo que presérvenle la vida al muchacho. Entonces Joab delante de David fingía que era leal. ¿Y sabe qué hizo Joab? Le dijo al muchacho o al soldado de menor rango, quítate, yo no te voy a dar explicación a ti, yo no voy a hablar de ese tema contigo. ¿Y sabe qué hizo? En contra de la orden que le dio David, fue y le enterró una lanza al joven que estaba muriendo prácticamente, porque se quedó enredado con la cabellera en un árbol. Y vino Joab y le enterró una estaca y lo mató. Entonces, así tenemos mucha gente con un espíritu independiente que ellos hacen dentro de la congregación, dentro lo que ellos les es más conveniente hacer. Tremendo, ¿no? Tenemos que cerrar esto hoy. Fíjense, la deslealtad es la ruptura o violación de un presunto contrato o confianza que procede o que produce un conflicto moral y psicológico dentro de una relación entre individuos, entre organizaciones o entre individuos y organizaciones. A menudo la deslealtad es el acto de apoyar un grupo rival o es una ruptura total con las normas previamente decididas o supuestas por una parte respecto a los demás. Lo más peligroso de todo lo que hemos dicho hoy no son los que están afuera, que son rebeldes, que son desleales, sino los que están dentro con corazones desleales. Yo leí algo que dice, esto de verdad que me dejó sorprendido. No se me olvidó de que lo leí hace mucho tiempo. Toda persona es un traidor en potencia hasta que no se demuestre lo contrario. Porque con las acciones es que vas a desarrollar
que realmente no eres así. Mire, ¿cómo va a ser una persona para poder llevar adelante el principio de lealtad si lo desconoce, si nunca ha recibido la formación? Porque lo que nosotros conocemos y bastante es ser desleales, porque eso fue lo que aprendimos, a ser infieles. Eso lo aprendimos porque venimos de un mundo donde todo era trampa, donde si te descuidas, tienes una novia que está muy bonita, te la voy a quitar cuando te descuides. Así es el mundo. Y de ahí todos venimos. Entonces, tú sabes, ¿no? Por aquello de que no quiero ver ojo bonito en cara ajena. Entonces, como no tengo eso, yo no lo logré obtener. Entonces yo voy a ver cómo hago para que tú tampoco lo tengas. De ahí venimos todos. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, de una manera ahora disfrazada, seguimos actuando igual, sin saber que lo que estamos haciendo es malo. Mira, tú sabes que los fieles en la Biblia, los fieles, es tremendo porque hay un texto ahí en Mateo 25-21. Los que trabajan en el reino y son leales todo el tiempo tendrán recompensas terrenales y eternas. Mateo 25-21. En esta versión lo dice así. Bien, buen siervo fiel. Me llama la atención porque él dice el versículo. Bien, buen siervo fiel. Bien lo que hiciste. Sobre poco has sido fiel. ¿Ve? Usa la palabra fiel. Sobre mucho te pondré. Y le dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo lo diría en esa versión? Tengo una aquí que dice, el hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte de cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. ¿Te das cuenta? Lo que son fieles. Creo que no estaría bien cerrar este programa sin tocar un punto que considero que es de suma importancia. Porque es que fíjate, yo consigo a mucha gente. Mira, las redes sociales tristemente están llenas de hombres y mujeres. Vamos a llamarle productores de contenido. Productores de contenido. Que se han dado a la tarea de hacer programas para criticar a los pastores, para criticar a las iglesias. Eso es terrible lo que está pasando en las redes sociales. ¿Sabes cómo se llama eso? Deslealtad. ¿Por qué deslealtad? Porque tú estás hablando mal de la iglesia a la cual que tú también perteneces. Tú no puedes agarrar un micrófono. Bueno, eso es lo que yo considero. Que no tenemos derecho. Dios no es quien está facultando a una persona. Porque hay gente que es atrevida y dice, no, Dios me reveló que tal persona, tal pastor. Y entonces agarras una plataforma por donde estos temas lo van a ver personas cristianas y no cristianos. Eso no contribuye al crecimiento de la obra de Dios. Porque están hablando mal de la iglesia a la cual tú también perteneces. Porque sea que no hacen lo que tú crees que se debe hacer o no enseñen lo que tú crees que es, o la forma como tú crees que se debe enseñar. O que no se vistan como tú crees que se deben de vestir. O porque sencillamente tú le dejes ese cliché de conservadores o libres o liberales. Entonces estás hablando mal de la iglesia, la cual tú también eres parte. Porque mira, al tú hacer eso, automáticamente estás actuando de una manera desleal. Tú no te das de cuenta que los doctores no hablan mal de los doctores, ni los abogados mal de los abogados. ¿Por qué? Porque tienen ética profesional. Entonces nota que esta gente que hace este tipo de contenido o de trabajo, ¿sabe qué hago? Yo escucho los programas y veo la columna de comentarios que las personas hacen abajo. Y yo veo que esta gente lo sigue mucha gente. Y mucha gente le da like, le da cosas y le da. Y eso de alguna forma impulsa a estos productores de contenido para que sigan haciendo este tipo de programas. Ellos lo que no se dan de cuenta es que están manteniendo a ese gran grupo de personas que les gusta ese tipo de contenido. Que vienen de iglesias. Que lo que hacen es puro criticar y decir cosas negativas de la misma iglesia en la cual ellos pertenecen. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay ética, no hay respeto el uno por el otro en este camino. Jesús dijo lo siguiente, en esto conocerán quiénes, la gente, que son mis discípulos, cuando tengan amor, cuando sean capaces de amarse los unos por los otros, los unos a los otros. Yo no puedo decir cosas negativas de la iglesia a la cual yo pertenezco, porque estaría yendo contra mí mismo. Porque soy parte de ese cuerpo. No puedo hacerlo. Eso se llama deslealtad, mi gente. Cuando usted escuche este tipo de contenido, sepa que esa persona carece de principios de lealtad. En la Biblia está lo que nosotros debemos hacer.
y lo que no debemos hacer. Mire, el hecho de que no estén haciendo lo que nosotros consideremos que ellos deban hacer, eso no nos da derecho para agarrar un micrófono y abrir una plataforma, un canal de YouTube, para hablar mal de los pastores. Nosotros no le vamos a dar cuenta a Dios por lo que otro está haciendo, pero sí le vamos a dar cuenta a Dios por lo que nosotros sí estamos haciendo. De manera de que agarrar una plataforma aquí, agarrar un espacio que debe contribuir para ganar almas, para sanar la tierra, porque ya la tierra está, las almas están sedientas de una palabra que de alguna forma los haga venir a Cristo, no que los corra. ¿Sabe qué hace la gente cuando nos escucha haciendo eso? Por eso es que yo no quiero pertenecer a esas iglesias, porque mira, son capaces de criticarse uno con otro. No nos damos cuenta que en vez de recoger, estamos desparramando. Eso lo dijo Jesús: el que no recoge conmigo, desparrama, desperdicia. Entonces estás desperdiciando una tremenda plataforma que Dios te dio, un tremendo don que Dios te dio, un talento que Dios te dio para bendecir a la gente que está en depresión, a la gente que está a punto de, bueno, ya no quiere vivir más, a la gente que está por ahí desesperada, que necesita una palabra. Entonces tenemos las redes sociales llenas, los canales de YouTube, una cantidad de canales de YouTube que se han dedicado a la tarea a hablar mal. Y entonces me da mucho pesar con eso, porque ellos dicen: voy a hablar en Cristo. Hablar mal de tu hermano, hablar mal de un pastor que por allá. Siempre me hacen preguntas: mira, ¿qué opinas tú del pastor tal? Yo le digo: oye, no sé, hermano. Cuando tú lo veas por ahí, le preguntas. Porque yo no lo conozco, yo no puedo hablar mal de ese pastor, yo no puedo desperdiciar una plataforma como esta. Mucha gente está esperando una palabra, ¿verdad? Claro. De bendición. Entonces sepa que eso también es deslealtad. Sepa que eso no se debe hacer. Yo les recomiendo a estas personas que están en esto que hagan, que estudien qué es lo que es lealtad. Porque la deslealtad tiene que ver con hablar mal de la organización a la cual tú perteneces. La única manera que tú puedas hablar mal, digo yo, de la iglesia es que ya tú no seas parte de la iglesia. Pero mientras que tú sigas siendo parte de la iglesia, ¿sí? Porque somos un solo cuerpo y cada cuerpo tiene un miembro y cada miembro cumple una función. Pero ¿qué pasa? Que todos esos miembros están dentro de un mismo cuerpo. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, nota que el pie no le puede decir a la mano: mira, no te necesito, yo no soy parte de ti. Ni la oreja le puede decir a la boca: no abra más esa boca, te callas. No quiero ser parte de ti, me rehúso a ser parte de ti. No puede. Mientras que tú pertenezcas a la iglesia de Cristo, seguirá siendo un acto de deslealtad hablar mal de la iglesia la cual tú perteneces. Que no sea el mismo local, la misma estructura del local donde se reúne la gente a la iglesia donde tú perteneces. Pero los de allá que están en otro local, que se identifican como cristianos, también son tu misma congregación y tú no puedes hablar mal de ellos. Entonces hay gente que está diciendo: no, pero es que estos pastores son liberales. Aquí hay gente que nos acusa y nos dice que nosotros estamos hablando de temas que no aparecen en la Biblia. Y nos dice: mira, que eso no es liberación, que eso de depresión no aparece en la Biblia. ¿En serio? Habría que decirle: ¿usted ha leído el Salmo 102? ¿Qué quiere decir el Salmo 102? Pero no importa, porque acuérdate que el mango, que el árbol de mango, cuando está cargado, cuando está dando fruto, a ese mango o a ese árbol es que le van a lanzar piedras. Nota que cuando esa mata está vacía por ahí, que no tiene mango, nadie le zumba piedra. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero lo que quiero decir con esto, para cerrar ya, es que eso no es otra cosa sino lo que hemos desarrollado hoy: deslealtad. No tengo más nada que decir. Lo único que pudiera decirle a alguien aquí, que vea esta conferencia y que trate por todos los medios de profundizar más en este tema de la deslealtad, para no andar por allí cometiendo esos horrores que son muy evidentes. Claro, porque hoy se dieron algunos ejemplos, pero hay muchos. Hay muchísimos más. Cualquier cantidad, que si hubiésemos agarrado suficiente o más material, bueno, todavía estuviésemos aquí ni siquiera por la mitad de lo que se quería compartir. Pero es necesario
es necesario conocer estos principios para no mutilarnos nosotros mismos. Quisiera compartir un ejemplo de alguien que le vendó los ojos a cierta cantidad de personas y los puso a agarrar una parte de un elefante. Obviamente las personas no sabían que era un elefante. Cada una fue direccionada y fueron caminando hasta que cada uno llegó a cierta parte. Uno agarró una pata, el otro agarró la cola, el otro le agarró una oreja, el otro agarró la trompa, el otro agarró uno de los colmillos. Y se les pidió que describieran eso que ellos estaban tocando. Y cada uno describió. Ay, ¿qué te parece? Oye, esto a mí me parece bien. Y cuando escuchaba, ¿qué te parece lo de aquel? Oye, no me parece. Porque decía que de pronto el que agarraba la trompa, oye, este es esponjoso, se siente bien en la textura. Y escuchaba al que decía por allá, oye, ¿qué es esto? Oye, este es peludo, era la cola. No le parecía lo que estaba allá. Cuando le quitan las vendas, se dan cuenta que están agarrando a un elefante. Todos estaban agarrando lo mismo. Entonces eso mismo pasa cuando comenzamos a criticar lo que está haciendo un concilio, lo que está haciendo un ministro, lo que está haciendo un pastor, lo que está haciendo un evangelista X. Todos estamos agarrados a Dios. Todos estamos llevando un mensaje de distintas maneras, de distintas formas, con el carisma diferente, pero todos tenemos a Dios. El mismo objetivo. Todos estamos, exacto, con el mismo objetivo, o el objetivo de cada uno debería ser llevar almas a los pies de Cristo. Claro. Entonces el hecho de que uno esté agarrado a la oreja y el otro esté agarrado a la pata no quiere decir que aquel está mal. Cada quien, como usted lo decía, cada quien está cumpliendo una función desde el punto donde Dios lo puso. Por eso dice la palabra que estableció algunos apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, maestros. A cada uno le dio una función. Todos no podían ser pastores. Todos no podían ser maestros. Claro. Porque si todos se iban a la calle como evangelistas, ¿quién iba a enseñar a los que llegaban? Entonces, bueno, si ese talento que tú tienes, dile, oye, Señor, enséñame a usarlo como tiene que ser. No quiero criticar, no quiero, porque eso te va a hacer daño es a ti. Y nota que el que de alguna forma esté en esto fue porque se crió en un lugar que desde que era nuevo creyente comenzó a escuchar palabras, en ese tipo de mensaje que tiene que ver con deslealtad. Y ellos lo que aprendieron en esos lugares fue ese tipo de mensaje. Y eso tristemente es lo que están dando sin saber, sin tomar en cuenta que lo enseñaron mal. Son víctimas de una mala formación. Fíjate que ahora que dices eso, me está hablando y me fui al Getsemaní. Porque ¿a quién le cortó Pedro la oreja? Era un siervo del sumo sacerdote. de un sumo sacerdote. Ajá. Y Jesús agarró la oreja y dijo, Pedro, no lo hagas. No mutiles porque esta también es parte de este cuerpo. No lo hagas. Entonces allí Jesús le está dando un ejemplo. No puedes. Pero te están atacando, déjalo quieto. No seas igual que ellos. No te conviertas en un desleal. No te conviertas en un mutilador de mi propio cuerpo. Amén. Bueno, mejor ejemplo imposible. Bueno, mis hermanos, de verdad que para mí fue un placer, un honor de estar nuevamente por acá trayéndole estos temas que consideramos que son de gran bendición. Gracias de verdad por estar allí. Gracias por apoyar cada programación. Gracias por todos los hermanos que han estado escribiendo allí muy activos con la mensajería de texto. Y gracias a toda la audiencia y gracias a todos aquellos que son parte del canal de la nueva plataforma y que han estado allí, bueno, difundiendo estos mensajes. Creo que por hoy ha sido más que suficiente este mensaje que hemos compartido y creo que este mensaje va a ser de reflexión y de bendición para muchas personas. Muchas bendiciones.